Entonces, les vuelvo a agradecer a todos por estarnos acompañando y espero que se esté escuchando muy bien ahora. Clases de responsabilidad. Vamos a pasar ahora a la clasificación de la responsabilidad civil. En el derecho civil, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se origina por lo general por el incumplimiento de un contrato o la violación del deber genérico de toda persona. Por lo tanto, aquí obtenemos la primera clasificación, que es la clasificación más general. Se divide la responsabilidad civil en contractual y extracontractual. Entonces, en este caso, la responsabilidad contractual pues es la que deriva precisamente, como su nombre lo indica, de un contrato. Existe, antes de que se lleve a cabo el daño, un vínculo entre las partes, una relación contractual, un acuerdo de voluntades en el que ambas partes asumen obligaciones y derechos a cargo de cada una recíprocamente y por lo tanto quedan sujetas a cumplirlo, de manera que el incumplir con alguna de estas disposiciones genera inmediatamente un daño en la otra persona. Esta clase de responsabilidad contractual no se ve mucho en la práctica en una acción independiente. Lo que sí se ve mucho es que esta responsabilidad contractual se suele reclamar a la par de hacer valer acciones como la determinación de contrato, rescisión de contrato o cumplimiento forzoso del contrato. Dependiendo la clase de acción es que se puede o no reclamar esta responsabilidad contractual, porque todo depende de si está pactada como una sanción por el propio incumplimiento. Entonces, sabemos que existen criterios que refieren que si tú estás reclamando el cumplimiento forzoso, pues no puedes reclamar los daños y perjuicios por el incumplimiento, porque tú lo que quieres es que te cumplan. Entonces, ahí entran muchas otras situaciones que tienen que ver o van ligadas a esta responsabilidad contractual. Por lo tanto, es muy difícil que podamos ver una acción que se intente única y exclusivamente con base en una responsabilidad contractual. Ahora, la responsabilidad extracontractual, esta es la de más relevancia y mayor conocimiento, al menos en los juzgados orales del Poder Judicial. Esta responsabilidad pues es la que se da cuando no existe ningún vínculo entre las partes previo al hecho dañoso. Entonces, esta responsabilidad contractual es la que deriva del incumplimiento del deber genérico de no afectar a otras personas. Y esta responsabilidad extracontractual es la que a su vez se divide en las dos clases de responsabilidad más conocidas, que es la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Cada una de estas dos responsabilidades requiere de diferentes elementos para que se configuren o se actualicen, los cuales vamos a ver a continuación. En el caso de la responsabilidad objetiva, esta responsabilidad atiende más a un aspecto que tiene que ver con el elemento que causa el daño. ¿Por qué? Porque dice que se da cuando se emplean o se manejan maquinarias, equipos, sustancias que son de una naturaleza peligrosa. Por el simple hecho de manejar o manipular o utilizar estos elementos se genera esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque se trata de elementos que por su propia naturaleza son peligrosos, entonces son susceptibles de causar daños. Por lo tanto, debe de existir una pericia, una responsabilidad de las personas para manejarlo. Esta responsabilidad objetiva requiere de estos elementos para que se configure. Primero, el uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos, por sí mismos o por sus características. Siempre tiene que intervenir este elemento. Este elemento es el elemento objetivo. Quiere decir que debe de haber un elemento, una sustancia, un mecanismo, un instrumento, un aparato. El más común, manejar un vehículo. El vehículo es un aparato peligroso. Por lo tanto, a todos los que lo manejamos estamos sujetos a responsabilidad. Número 2, el segundo elemento es la provocación del daño. Puedo yo manejar el aparato peligroso, el mecanismo, el instrumento, la sustancia, pero si no causo ningún daño, pues no se configura la responsabilidad civil. Entonces, la provocación del daño es necesario en este caso. Ahora, el tercer elemento es la causalidad entre la utilización del vehículo, el aparato, la sustancia, el mecanismo y ese daño generado. Y el último elemento que es necesario también para que se configure esta responsabilidad objetiva es que no exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima, entendida como una culpa grave. Aquí, ¿por qué? Porque tratándose de aparatos, instrumentos, mecanismos, sustancias peligrosas, se presume que no hay culpa de quien sale dañado. Se presume.
¿Por qué? Porque por la propia naturaleza, como lo mencionábamos, son peligrosos. Entonces se presume que el que es dañado por un vehículo, pues no tenía culpa. Pero sí se da la oportunidad de que se demuestre que a lo mejor hubo una negligencia inexcusable de parte de esta persona, que fue lo que se traduce en una culpa grave y que fue lo que ocasionó el daño. Entonces, este elemento es más común verlo en excepciones que son hechas valer dentro de los juicios de responsabilidad civil sobre esta clase de responsabilidad civil objetiva, ¿verdad? Vamos a continuar entonces a hablar un poquito de la responsabilidad subjetiva. Sé que en la responsabilidad objetiva hay un sinnúmero de temas muy importantes y trascendentes también que son de gran relevancia, pero como estamos hablando solamente de los términos generales, pues no me quisiera salir mucho. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva y su reparación, esta responsabilidad lleva un elemento interno de la persona, conlleva una cuestión intrínseca a la persona que causa el daño. Por eso es subjetiva, porque se refiere al sujeto y tiene su fundamento o su base en la idea de la culpa de la persona que causa el daño, y la culpa es subjetiva. Entonces, por eso es que esta responsabilidad es un poco más compleja de advertir o apreciar a simple vista. Vamos a ver los elementos para poder advertir cuándo se da la responsabilidad civil. El primer elemento es que se incumple un deber general o específico establecido en una norma jurídica y que en el caso es el deber de diligencia o de no dañar. Estamos hablando de que para que se configure esta responsabilidad se requiere de la culpa. O, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente elemento, es un factor de responsabilidad que es subjetivo. Por lo tanto, debe de necesariamente el deber incumplido referirse a un deber de diligencia o de no hacer. Por lo tanto, el segundo elemento, como lo comentábamos, se refiere a un factor de atribución de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Se refiere a que debe existir una razón suficiente para asignar a esa persona la obligación de reparar el daño generado. Que es, como lo mencionamos, no quiero ser muy reiterativa, pero vamos a hablar muy seguido en la responsabilidad subjetiva de la culpa y la negligencia. Estos dos aspectos son los que configuran la responsabilidad subjetiva. El tercer elemento es el daño y el cuarto la relación de causalidad. Esto es igual o similar a lo que ya hemos comentado.